gusta, Ariel? Bueno, buenas tardes, vamos a dar comienzo. La mesa 8 y la mesa 9 de una vez. Primero vamos a darle la palabra a la doctora Leticia Díaz y al doctor Gustavo López, que nos presentan una ponencia muy buena. Abuelos que cocinan, abuelos que trabajan. Transformación de los roles en los hogares migrantes. Realmente está muy buena esa, ya la he escuchado antes. No es cierto, es diferente. Buenas tardes. Sé que es la hora cuchicuchi, así que vamos a hacer un esfuerzo, porque ahorita es la hora con este calor y bueno, después de comer creo que es un poco pesado. Pero vamos a dar comienzo. Gustavo y yo hicimos este trabajo. Reconocemos que todavía le falta a este trabajo, pero con esto creo que podemos dar un panorama general sobre los abuelos que cocinan. Muchos de nosotros hemos dicho o escuchado alguna de las siguientes frases. ¿Cuándo iba uno a imaginar que esto iba a ocurrir? Nunca pensé que mis ojos lo verían. Esto refiere al ver a don Ignacio cocinar y aspirar la alfombra en su casa en Fort Worth, Texas. Esas frases refieren al momento justo en que un sujeto es sorprendido por la concreción del cambio social, o al menos de algunas de las transformaciones sustantivas en su entorno social. Refieren por lo general a transgresiones de lo que parecería estático, una reformulación de lo que es considerado normal. En suma, la posibilidad de ver la transformación de lo que consideramos como el deber y el hacer que hemos internalizado desde que tenemos uso de razón. Esta escena, que solo sería reproducida por alguien que, habiendo vivido en un lugar y habiendo visto cómo eran las cosas antes de salir de su lugar de origen, a su regreso comenzará a ver que la gente hace lo que parecería alguna transgresión a la norma. Esta es la postura del observador, lo que queremos comenzar a reflexionar para proponer al alcance de nuestra propuesta. Nos imaginamos esta escena en un momento en que, estando en una casa en Estados Unidos, alguien llega y observa que un hombre de edad está cocinando y lavando trastes, además de estar cuidando a un par de niños que no rebasan los 10 años. Pero que el observador recuerda que en la localidad de origen era un hombre montado en su caballo, yendo a la parcela, ordeñando chivas o vacas, platicando a la esquina con los hombres grandes de la localidad, sentándose a la mesa y esperar a que la esposa le sirviera de comer y le calentara tortillas o incluso se les hiciera en ese momento. Estos dos escenarios nos dan cuenta de diversas formas de interacción de los sujetos y sus formas de construirse dentro de un tiempo y un espacio. Esto ha sucedido en un tiempo en el cual sus experiencias han sido fundamentales. Desde aquellos migrantes, especialmente de mediados del siglo XX, han tenido que enfrentar con respecto de la forma en que se construyen en sus diversas etapas de su vida. Así, lo que buscamos es comprender qué implicaciones tiene en términos del análisis de la migración, los cambios en los roles de los adultos mayores, especialmente las distinciones que hacen de ellos tanto en el lugar de origen como de destino, pero especialmente porque esto está relacionado con los cambios sustanciales en los contenidos ideológicos y culturales que ha tenido la experiencia de migrar, especialmente en las últimas 2 décadas, en las cuales el papel de las familias y la reunificación familiar y los embates del capitalismo han hecho su cuota para dichos cambios. Entendemos que la dinámica de la familia moderna es otra en diversos espacios y momentos, y que eso impulsa parte de esos cambios de roles. Pero entonces, ¿qué hace que un abuelo o una abuela transite en esos cambios de los roles y que nos permite comprender este fenómeno sobre la importancia de la relación migración y vejez y los roles de género en el contexto de la migración, mismo que consideramos que incluye todos esos campos que amplía, como el lugar de origen y el de destino, los espacios públicos y privados, tanto de allá como de acá, las redes, relaciones familiares y de amistad? En algunos contextos puede ser impactante en cierta medida ver a un abuelo meterse a la cocina o realizar algunas labores consideradas propias del hogar y del rol de las mujeres, principalmente en estas localidades del Valle de Cuandoreo y de Tangancícuaro,
Los hombres que se metan a la cocina o que lavan ropa no es muy bien visto. Incluso ellos mismos ni siquiera lo realizan cuando están en su casa, ¿no? Porque no quieren que los observen o los vean y después se estén burlando de ellos. Para llevar a cabo esta investigación nos enfocamos en 2 municipios que tienen varias localidades. En los municipios son Ecuandureo y Tangancícuaro. Se caracterizan por ser zonas rurales y además con una importante actividad agropecuaria y en donde la migración internacional es la constante. En estas localidades de larga tradición migratoria, donde se ha realizado trabajo de campo, la migración permea todo el ambiente. Desde que uno entra, existen imágenes que dan cuenta de esa presencia. En el caso de algunas localidades de Tangancícuaro y Ecuandureo, encontramos elementos en movimiento y fijos de ese espíritu migrante. Casas, vehículos, artefactos, mensajes que van dando esos indicios. Esto se acentra en las ocasiones especiales como los días de fiesta, en los cuales el parque vehicular no solo se incrementa en un porcentaje exponencial, sino que se notan las placas de California, Illinois, Texas, Nevada, Nueva York, Chicago, entre otros. Bueno, vamos a hablar un poco de abuelas y abuelos de la migración. El papel de los abuelos y abuelas de la migración tienen 2 grandes vertientes. Una es la de haber sido cuidadores mientras la migración de miembros jóvenes se consolidaba. Esto fue entre los 70 hasta los 90. El otro fue el de insertarse a los flujos migratorios para ir a cuidar y hacer labores diversas al lugar de destino. En el contexto de las transformaciones, el papel de los viejos en la migración, debemos considerar que existen ciertas reciprocidades en las relaciones de las familias con los viejos. Migrar no solo significó ir a dar servicios de cuidados, sino también a recibir o ser cuidados. Otro elemento fue el de ser beneficiados con los servicios de salud, estos pagados por sus hijos. En otro sentido, también se reformuló las percepciones de sí mismos, pues se sintieron útiles. Esto último está más relacionado con el concepto de vejez productiva que algunos autores manejan. En este caso, hemos documentado el papel utilitario de los viejos en la migración. Van y vienen, cuidan nietos, trabajan, cuidan casas, traen y llevan mercancías, son soporte emocional para los nietos e hijos, son coadyuvantes económicos en la familia. El caso que se analiza es de las abuelas y abuelos que migran para realizar servicios de cuidados, principalmente de niños de familias mexicanas, ya sean familiares o vecinos. Son servicios que consisten en cuidar niños en ausencia de sus padres. Estos servicios son remunerados o gratificados en especie o en efectivo. Esta forma de satisfacerla se ha vuelto común a partir de la organización social de las familias mexicanas, en las cuales los y las abuelas han jugado un papel importante en la crianza de los nietos. A partir de la reunificación familiar que propició la política de amnistía migratoria a mediados de los 80, las abuelas se incorporaron a la migración para cuidar de sus nietos. Esto comenzó en los primeros años de los 90. Es una migración con diversas características. Encontramos casos de abuelas que ingresan de manera indocumentada, aquellas que entran con visas de turistas y permanecen en periodos cortos, hasta aquellas que ya han obtenido documentos de ciudadanía y residencia. Las reflexiones se basan en el trabajo de campo realizado en Fort Worth, Texas, Chicago y en Michoacán. Con eso pretendemos sustentar que el flujo migratorio de adultos mayores tiene aristas que se han conformado en el proceso de emergencia del fenómeno. No solo van a cuidar nietos, también se insertan en mercados laborales informales como el servicio de limpieza doméstico y la comercialización de productos elaborados de manera artesanal y ventas de ropa americana en el lugar de origen. En su mayoría son abuelas y abuelos quienes migran. Algunos abuelos se quedan en el lugar de origen atendiendo su cultivo en las parcelas. Las abuelas representan una parte del proceso de feminización de la migración, especialmente a partir de la demanda de servicios de cuidados en el lugar de destino, en el cual hay otro proceso que involucra a las mujeres, la feminización del trabajo. Esto ha producido que la mujer de familia migrante salga del hogar para incorporarse a mercados laborales formales. Esto la obliga a dejar a sus hijos bajo cuidado que debe pagar. Así, la incorporación de las abuelas y abuelos a los cuidados de infantes obedece a un proceso de engranaje más amplio de las mujeres en el capitalismo actual. En este ínter, los y las abuelas no solo cuidan, también son cuidados, ya que obtienen beneficios que sus familiares les consiguen, tales como acceso a servicios o médicos. Ahora, ¿cómo son los roles en la experiencia de la migración?
Cuentan los viejos que cuando comenzaron a irse a trabajar a Estados Unidos, al principio de manera temporal, comprendieron que en el lugar de destino no había quien les hiciera de comer, quien les lavara la ropa, y si lo había, debían pagar por ello. Esta percepción tiene como referente que en el lugar de origen la organización del trabajo y las tareas por sexo y edad están fundadas en las relaciones de género y en la forma en que éstas determinan lo que se debe hacer. Dicho de otra forma, el etos de la comunidad. Así, esos hombres que enfrentaban formas de ser diferentes en el norte habrían tenido que adaptarse a esas costumbres distintas. En el lugar de origen, cosas como la limpieza de la casa, tender las camas, lavar los trastes, hacer la comida, lavar la ropa, cambiar y bañar a los niños, llevarlos a la escuela, hacer mandados, comprar las despensas, etcétera, 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 tenían una mayor participación las mujeres. Esto incluía mujeres de diversas edades, haciendo tareas diversas. En ese contexto, los hombres dedicaban sus esfuerzos al trabajo en la parcela, a los arreglos pesados en la casa, a la construcción, acondicionamiento o reparación mayor en la casa o a las relaciones públicas. La experiencia de los hombres migrantes en la región de Cuandoreo y de Tangancícuaro podría decirse que ha tenido cambios y perspectivas distintas en el tiempo. En términos generales, identificamos que por los testimonios recabados en trabajo de campo y por las referencias temporales de estas experiencias, podríamos partir de los años 60, cuando la generación que se puede denominar braceros estaba en auge. La otra etapa es entre los 70 y finales de los 90, y otra etapa que a nuestro estudio le ayuda a argumentar es la que va de mediados de los 90 hasta la fecha. Iniciemos con aquella época cuando aquellos migrantes llamados braceros andaban en Estados Unidos, principalmente en el trabajo en el campo y en la construcción, llamado traque. Don David decía que cuando se comenzó a ir a Estados Unidos, allá no había quien le hiciera de comer o lavara la ropa. Cuenta que él tuvo que aprender, pues aquí en México todo eso lo hacían las mujeres. En la época de los 70 y finales de los 80, otra generación se comienza a ir. Sin embargo, también van a experimentar la misma sensación de tener que aprender a hacerse sus cosas, a lavarse y a hacerse de comer. La vida en Estados Unidos comienza a verse como un estilo que cuesta mantener y hay que trabajar para hacerlo. Es la generación que ya comienza a pagar biles, servicios, renta. Ya algunos están en el sistema de préstamos y financiamiento con tarjetas de crédito. Pero todavía muchos siguen como hombres solos, viviendo con amigos o familiares varones. Pocos son los que se acomodan en casas de familias migrantes. Son una generación que migra con otros saberes. Aquellos que les habían compartido sus padres, que ahora serían los abuelos de la migración. Esta generación es la que se está casando y está aún dejando a las mujeres o sus hijos en el lugar de origen. Pero también en ellos está creciendo la posibilidad de que en un momento dado esas familias se pueden ir completas a Estados Unidos. Las mujeres de esa generación, como dicen ellas, querían su casa aparte y a muchas de ellas las habían dejado en casas de sus suegros o suegras o sus mamás. Esto por la costumbre de vigilar y controlar a las nueras mientras el hombre se iba al norte. La generación que raya a mediados de los 90 y hasta la fecha son aquellos que se han adaptado más a las dinámicas cambiantes de los roles de género dentro de los hogares, tanto en el lugar de origen como de destino. Cabe destacar que en este contexto de cambios, los abuelos y abuelas han tendido a cambiar constantemente, especialmente por las formas y salidas de las inclusiones y exclusiones dentro de los flujos migratorios. En ocasiones priorizando la migración masculina y joven, otras veces con oleadas de mujeres jóvenes y otras con familias completas, que exceptúan a los adultos mayores o abuelos, pero otras con la franca oleada de migrantes adultos mayores. A estos últimos, Leticia Díaz los ha llamado abuelos de la migración. En una visita de trabajo de campo en 2015 a la zona de Fort Worth, Texas, donde el objetivo fue entrevistar a abuelos y abuelas que estaban allá y que ayudaban en las casas de sus hijos, me encontré con una escena que me llamó la atención. Era la de don David, quien se encontraba en la cocina haciendo el desayuno, e incluso él tomaba la decisión de hacer huevos con chorizo, acompañado con café y galletas. Mientras doña Enriqueta doblaba la ropa que acababa de lavar, sacándola de la lavadora automática, y que ella decía que era mejor esas lavadoras que estar en el lavadero lavando y molestando sus dedos, porque ella decía, en el lugar de origen ponemos las sábanas, echamos el fab y empezamos a tallar y nos raspamos todas las manos. Con estos adelantos, todo está muy bien.
mientras su hija, que era madre soltera, se preparaba para irse a trabajar y su nieta se cambiaba para que la llevaran a la escuela. Debemos hacer un salto en el tiempo y en el espacio. La escena siguiente es a mediados de los 80 en la localidad de Ucácuaro, donde también realicé trabajo de campo. Ahí lo que observé parecer ser un trama normal de lo que posiblemente se había estudiado en sociología y antropología sobre los roles de género. Don Toño, un hombre mayor, esperaba en la mesa que su esposa o alguna de sus hijas le sirviera de comer. Doña Esther y sus hijas, menores de edad, habían pasado toda la mañana cocinando y saliendo de compras para hacer la comida. Mientras don Toño nos platicaba que cuando él había ido a Estados Unidos no había quien le lavara o le cocinara. Decía que él mismo lo tenía que hacer. Era consciente que cuando llegara al lugar de origen ese rol cambiaba y lejos de fomentar el apoyo en esas labores, lo que hacía era seguir con lo establecido durante mucho tiempo sobre lo que debe hacer la mujer en casa. A manera de conclusión, como hemos visto, los abuelos de la migración en las 2 últimas décadas y en muchos casos se han incorporado de manera muy activa a los flujos migratorios. Esto da cuenta de que la relación vejez-migración no es una paradoja o dicotomía en el sentido de que uno es dinámico y otro es estático. Los cambios en los roles y actividades que realizan los abuelos en espacios domésticos aquí y allá forman parte de esas transformaciones y nos dan cuenta de cómo los abuelos de la migración son un sujeto capaz de adaptarse, ser creativo y activo. Hemos visto que los abuelos toman las riendas de su vida y aportan a su entorno y también son capaces de tomar decisiones. Gracias. Bien, vamos a darle paso al doctor Ulises Soto Ruiz, que nos visita de la Universidad Autónoma de Chiapas y que nos viene a presentar una muy buena ponencia que se llama Crisis Etaria en Facilitadores del Cruce Fronterizo, y esperamos que aproveche su tiempo. Muchas gracias. Lo que se pretende esta tarde es dar a conocer un poco de los resultados de la investigación realizada entre el 2017 y 2018 con narrativas biográficas de mujeres que se dedican a la transportación, cuidado, guía y diferentes áreas más de lo que es la facilitación del cruce fronterizo, o como coloquialmente se llama, polleras o coyotas. Bueno, ¿quiénes son ellas? Las agentes facilitadoras del cruce fronterizo, según Iscara Palacios, constituyen una pieza clave del sistema migratorio México-estadounidense. Sin embargo, para él menciona, se desconoce el proceso de aprendizaje de este oficio y de las circunstancias conducentes al ejercicio de esta actividad delictiva. El traslado subrepticio de migrantes envuelve la participación de múltiples personas con diferentes oficios, guías, enganchadores, encargados de casas de seguridad, choferes, raiteros, pateros, pasadores y balseros. Esto según una perspectiva de diferentes investigaciones que ha hecho el doctor Iscara, pero desde el centro y norte del país. Mi investigación se centra totalmente en la frontera sur. Bueno, históricamente, según Bourdieu, no podría afirmarse que la frontera es un producto de un acto jurídico de delimitación, produce la diferencia cultural, tanto como ella misma es el producto de esa diferencia. Esto nos dice que las mujeres ocupan también un lugar primordial debido al análisis contextual por ser un grupo en total estado de vulnerabilidad en la frontera sur de México, añadiendo una serie de agravantes que les dan mayor relevancia a las colaboradoras de esta investigación. Que más adelante podremos ver algunas de estas agravantes que se ven inmersas para poder configurar el sujeto.
Las fronteras están sujetas a un conjunto de medidas jurídicas y administrativas que regulan el acceso de las personas a determinado territorio. Tras el celoso control de las fronteras se encuentra una implacable máquina estatal empeñada en marcar los confines entre los de adentro y los de afuera, para separar a los seres humanos en ciudadanos y extranjeros, en sujetos de derecho y extraños al derecho. Esto según Velasco. Hay una cita se me pasó el autor, pero es una novela donde dice que antes un hombre necesitaba, para ser considerado hombre, cuerpo y alma. Ahora necesita cuerpo, alma y pasaporte. La frontera, en el caso del sur, es frontera desde diferentes aspectos, como constructo geopolítico. Desde 1824 se organizó el primer plebiscito, el primer intento de plebiscito a través de una comisión en Tuxtla Gutiérrez que intentaba analizar cuál era lo más viable, si federalizarse a México o a Guatemala. Pero no fue sino hasta 1882, casi medio siglo después, cuando Manuel González, y presidente de México en ese entonces, y Rufino Barrios, presidente de Guatemala, firmaron los acuerdos de territorialidad, donde delimitaban qué tanto era México y qué tanto era Guatemala. Esto supuestamente con un supuesto plebiscito que incluía a la población chiapaneca con un 54% por el sí a México y un 36.4% por el porcentaje hacia Guatemala. Y lo demás de abstencionismo, pero todo este del 36.4% se dio justamente en el Soconusco. La frontera quería estar en Guatemala, también el abstencionismo. Entonces, el carácter clandestino de gran parte de estos migrantes los obliga a ocultarse de las autoridades y de los grupos delictivos que operan en la zona fronteriza, lo que hace muy difícil su cuantificación. En el sur hay 10 fronteras oficiales de paso. 7 de ellas están en Chiapas. Y hay una infinidad de fronteras no oficiales en las que las comunidades transfronterizas pasan de un lado hacia otro sin problema alguno. Campeche, Chiapas y Tabasco aportan el 44% del Producto Interno Bruto del sector minero, mientras que Chiapas y Tabasco contribuyen con el 10.85% del Producto Interno Bruto en el sector energético. ¿Por qué es importante este dato? Porque a pesar de ser un espacio, un territorio rico que abona al país, está inmerso como en el primer lugar en pobreza estructural, en pobreza alimentaria, en pobreza educativa en el país, y tiene muchos desdeñables primeros lugares. La falta de alianzas comerciales entre los países vecinos del sur en pos de un desarrollo regional, la apuesta neoliberal globalizadora de formar grandes bloques económicos como el Telecán, que entrama los lazos comerciales entre Estados Unidos y Canadá y a su vez segmenta el territorio mexicano. El Telecán, por ejemplo, forma un bloque en el que centro y sur de México están desplazados. Representa la puerta de entrada al traspatio estadounidense, al acceso inmediato al lugar donde el trabajo sucio del vecino del norte se lleva a cabo, esto es la frontera sur, y donde parece no haber ley, en un contexto de violencia entre cárteles, pandillas y una cantidad incalculable de inmigrantes centro- y sudamericanos en mayoría. El Estado-Nación, según Kearney, está destinado a desaparecer como tal,
ya que las fronteras, a pesar de tener una supuesta definición geográfica, no existen para todos los individuos ni en la misma medida, sino que existen fronteras del tipo ideológico, simbólico, comercial, histórico, económico y muchas más. Esto es importante mencionar porque en el caso de las colaboradoras de esta investigación, para ellas la frontera es solo un constructo ideológico que no tiene mayor relevancia y solo abona a su actividad. 77.1% de la pobreza en Chiapas, de la población vive en pobreza, el 2.5% de pobreza moderada, 28.1% de personas viviendo en calidad de pobreza extrema, un rezago educativo del 30.7%, una pobreza laboral de un 69.1%. ¿Por qué es importante mencionar estos datos? Porque son parte de la caracterización del sujeto del que se está tratando. En el primer semestre del 2009, 138 mujeres fueron asesinadas dolosamente en distintos puntos del estado y 66 de esos cadáveres fueron declarados como indeterminados. Esto nos hace pensar que lo más probable, sin especulación, es que realmente correspondían a cadáveres de mujeres migrantes. ¿Por qué esto es relevante también? Porque las colaboradoras de esta investigación se dedican a trasladar a otras mujeres. Es una red de mujeres que viaja con mujeres y con niños. Chiapas es una entidad que de 2012 al 2015 registró más nacimientos de niñas entre 10 y 14 años. ¿Qué es una mujer de 10 a 14 años embarazada? Una violación. Y es parte también de la caracterización del sujeto. Se utilizaron para esta investigación narrativas biográficas, con entrevistas a profundidad, ya que el concepto de experiencia posee una larga tradición reflexiva en la filosofía de los momentos actuales, que está traspasando las fronteras de otras disciplinas de las ciencias sociales. La cultura contemporánea se caracteriza por la exaltación de lo vivencial, por la recuperación de la propia experiencia como un valor privilegiado para la construcción del sujeto social, según Leonor Arfuch, citada por Marta Rizzo. Estas son las colaboradoras, son los seudónimos: Carla, Reina, Claudia, Chachita, Paulina, Antonella, ellas eligieron sus nombres. Y aparte de ellas, hubieron otras 3 más, y más del 50%, por lo que podemos notar de ellas, son mujeres de la tercera edad que se dedican a esta actividad. ¿Por qué este sector de la población violentado y discriminado en la búsqueda de una reivindicación de su autonomía es relevante? Datos como su precaria situación económica y el hecho de ser mujeres solteras a cargo de otras personas por situaciones muy particulares son elementos clave que coadyuvan a su formación como parte activa de los grupos de tráfico de personas. Las decisiones extremas en el extremo etario de las vidas transformaron y formaron el aprovechamiento de sus aparentes debilidades, forjaron el aprovechamiento de sus aparentes debilidades como una herramienta de impunidad. El anterior investigador, Íscar Palacios, él menciona que la participación de las mujeres en el transporte irregular de migrantes liderado por una red cédula de excepción es excepcional y en general se trata de mujeres que han padecido un entorno asociado con la prostitución y que las mujeres empleadas en este negocio trabajan principalmente en redes de tráfico sexual y que las mujeres porque las mujeres se fían de otras mujeres. Estas redes de tráfico sexual, algunas mujeres están involucradas en el transporte, pero principalmente trabajan como reclutadoras. Pero esto es en la frontera norte. Para la cuestión de la frontera sur se da un caso totalmente distinto. Se ven implicadas para su configuración aspectos de género, son mujeres que son madres solteras, violencia, han padecido antecedentes de violencia intrafamiliar y violencia laboral. Necesariamente
tienen que tener amistades o familia inmersos ya en una red de tráfico de personas. Su educación promedio es la media básica y se dedican al comercio informal. Esto les permite también estar viajando sin problema alguno, dependiendo de estar laborando en una empresa. Luego, algo sucede en su vida, que es lo que llamo el punto de quiebre. Después del punto de quiebre, deviene en que se conviertan en facilitadoras del cruce fronterizo. Este punto de quiebre puede ser una viudez, puede ser la caída en la cárcel de un hijo, de una hija, del esposo. Suelen caer en esos comunes denominadores. Aquí he formulado ciertas redes de apoyo, que son 3 redes de afección, delictiva y de identificación. La delictiva es la que todos conocemos, donde la facilitadora tiene relación con el migrante, con las agrupaciones delictivas, con los familiares de con los intermediarios, y pasa del contacto al trato, a la asignación y luego o selección, depende si labora individualmente o grupalmente, el seguimiento. La red de identificación es donde se solidariza ella con el individuo migrante o con otra mujer migrante o con la hija de una mujer que ya migró, o la hija o hijo. Esta crisis etaria en Chiapas está siendo uno de los estados con mayor número de adultos mayores. Es importante considerar la calidad de vida de los adultos mayores en el estado, donde habitan alrededor de 345,481 personas mayores de 60 años, es decir, aproximadamente un 7.2% de la población, en donde 81,336 pertenecen a comunidades indígenas, o sea, es el 23.5%. Se logró identificar a 9 mujeres, de las cuales 6 decidieron ofrecer sus narrativas biográficas para esta investigación. Y como les decía, es relevante el rango etario, porque más del 50% de estas son adultos mayores y utilizan esa calidad de adulto mayor como una herramienta para poder trabajar impunemente, ya que las autoridades suelen sospechar principalmente de hombres jóvenes, y ellas viajan tranquilamente con niños, con otras mujeres, no tan tranquilamente, porque siempre hay un riesgo. Esto siempre tiene un riesgo, y parte de lo que la investigación denota es todos los problemas en los que ellas se han visto implicadas a raíz de esto. Bueno, sería todo de momento. Muchas gracias. Le damos las gracias al doctor Ulises por su brillante exposición y pasamos con el trabajo del doctor Ulises Ávila. ¿Tú presentas por todos? Sí. Ok. Pero es un trabajo en colaboración con Jenny Tinoco y Joana Chávez de la Universidad de Michoacán. Nos va a platicar sobre la experiencia del cuidado de un grupo de mujeres adultas mayores en un contexto migratorio internacional. Yo creo que van a desglosar todo el proyecto en estas presentaciones y le damos la palabra. Gracias, Renato. Gracias. Traemos porra. Lo primero, agradecer a Ariel, a Leti, a Gustavo por este esfuerzo que han realizado, ¿no?, para organizar este evento y reconocer todo su trabajo. Como comentaba en una de las presentaciones pasadas, este trabajo que voy a presentar ahora antecede al trabajo que presenté con Magda Lozano y con Jenny Tinoco, que habla sobre enfermedades crónico-degenerativas
en personas adultas mayores, ¿sí? Que es en la localidad de Irapeu, perteneciente al municipio de Charo, Michoacán. El contexto migratorio circular cultural transnacional en Michoacán no es solo hacia los Estados Unidos, sino también hacia otros países en los que se hacen presentes las personas adultas mayores y donde las mujeres adultas mayores juegan un papel importante. Lo hemos estado diciendo en distintas presentaciones o se ha estado mencionando. A su vez, estos están permeados por una serie de estereotipos negativos que están presentes en una mayor frecuencia, como es la enfermedad, es decir, hablamos de vejez como sinónimo de enfermedad, también hablamos como un sinónimo de impotencia, como un sinónimo de disminución de las capacidades mentales, como sinónimo de fealdad, de enfermedad mental, de inutilidad, de aislamiento, de pobreza y de depresión. Todo eso es una carga que está permeando el describir la experiencia de este grupo de mujeres adultas mayores o de personas adultas mayores, tanto de hombres como mujeres. Son estos estereotipos a los que nos enfrentamos. Podemos por acá estar hablando, sin embargo, eso es lo que permea y lo que los va construyendo en su quehacer de la vida diaria, en este caso de este grupo de mujeres. Dar cuenta del papel de las personas adultas mayores como personas que realizan actividades indispensables para el bienestar, como es el cuidado, es el objetivo de este trabajo, ya que el reconocimiento de estos trabajos invisibilizados como tales, en la última etapa del curso vital, refleja la luz sobre la contribución de las mujeres mayores al bienestar social y familiar. ¿Por qué decimos esto? Porque este es un trabajo que se está desprendiendo de una tesis que habla sobre la triple vulnerabilidad de las mujeres por ser mujer, por ser adulta mayor y por pertenecer a un contexto rural. De ahí esta reflexión. Entre cocinar, limpiar, ir a buscar agua o leña, o cuidar de las niñas, los niños, las personas mayores, las mujeres realizan al menos en este grupo, ¿no?, de la comunidad de Irapeu, perteneciente a Charo, Michoacán, al menos 2.5 veces más trabajo doméstico y de cuidado no remunerado que los hombres, en comparación con los hombres también en edad de vejez. Los cuidados no remunerados, remunerados o no, recaen principalmente en las mujeres y no se les reconoce. En la actualidad, el cuidado es entendido como una problemática social pública y por lo tanto es objeto de políticas públicas. Ya ahora veíamos recientemente, por ejemplo, el trabajo doméstico, ¿no?, y cómo se estaba reconociendo legalmente. Como parte de este trabajo se bajó bajo el paradigma fenomenológico con una metodología mixta en la que se aplicaron cuestionarios a 80 mujeres adultas mayores y entrevistas a profundidad. Este cuestionario también se trabajó la violencia de género, sin embargo no se aborda acá. Bueno, acá está el croquis, algunas fotografías de la comunidad de Irapeu, Michoacán, que ya también se presentaba en una ponencia anterior. Es como se hizo el recorrido, más o menos para darnos una idea. Irapeu se ubica en la parte trasera del penal de máxima seguridad que se encuentra en la ciudad de Morelia, Michoacán, y pertenece a la zona conurbada de la ciudad. ¿Cuáles son los resultados? Parte de los resultados nos permiten, antes que nada, evidenciar las edades de las participantes, que fueron de los 60 a 97 años. Su estado civil del 57.5 son casadas y el 42.5 son solteras. La escolaridad con la que cuentan es primaria trunca, es el 47%, y el 20% no tiene ningún estudio
y solo una estudió la secundaria de este grupo. El 95% son católicas, así como el 36.3% vivieron con su esposo y el 35% viven con su familia conformada por esposo, hijos, hijas y nietos, y en algunos casos bisnietos. Y aquí es donde nuevamente volvemos a hablar del papel que tienen las personas adultas mayores respecto a las mujeres adultas mayores al cuidado. En esta misma línea de información, el 75% de las mujeres no son autosuficientes económicamente, aun y cuando, lo mencionábamos hace rato, trabajan 2.5 más que los hombres, dependiendo un 32.5 de los hijos, de las hijas. Muchos de los hijos o de las hijas están en Estados Unidos, otros más salen a trabajar a la ciudad de Morelia por ser zona conurbada. El 26.3 del esposo, el 16.2 entre ambos y por pensión. Viviendo el 42.5 en casa del esposo y solo el 35% es casa propia. El 48.8% sus condiciones de vivienda son adecuadas y suficientes. Es decir, que cuentan con los mismos servicios. Del total de mujeres, el 76.3% padecen alguna enfermedad crónico-degenerativa. Y un poco abonábamos sobre esto en la presentación pasada. Solo el 67.5% cuentan con servicio médico y el 47.5% de ellas considera que sí lo necesitan y acuden regularmente, dado que tienen de 6 a 10 años con la enfermedad. Sin embargo, sucede también que, como lo decía, en la misma localidad, aun y cuando cuentan con una clínica, la enfermera que atiende ahí, por ser del pueblo y por cuestiones de que vayan a contar qué es lo que tiene de alguna enfermedad, a veces deciden no asistir. El 58.8% recibe ayuda del Estado y la utilizan en los gastos del hogar, así como para complementar la dieta familiar si es necesario. Es una manera de sentirse parte de y de sentirse involucrada, no solamente con su trabajo, que es invisibilizado, sino también económicamente, como se ha estado diciendo. El 22% aún labora por su cuenta o se emplea. Hay quien, por ejemplo, alguna adulta mayor, la fotografía con la que inicio la presentación, ella se dedica a hacer mandados, anda preguntando y recorriendo la localidad, preguntando si se les ofrecen tortillas o el pollo o lo que vayan a hacer para la comida, y es una manera como ella genera sus recursos. El 83.8% realiza el total de la actividad doméstica de la casa donde vive. El 7.5% se reparte actividades con otras mujeres de la familia y solo el 8.8% no realiza actividades domésticas. Si nos ponemos a pensar en este grupo, ¿qué sentido tiene para la mujer adulta mayor que se encuentra en este caso en un contexto de alta intensidad migratoria, las labores domésticas? El 58.8% cuida a sus nietos. Los cuidados van desde unas horas, debido a que las hijas salen a la ciudad de Morelia, Michoacán, que es conurbada, a trabajar, o periodos prolongados debido a que los hijos migraron con la promesa de mandar por ellos. El tiempo que han dedicado al cuidado de otros oscila de 3 a 10 horas por día. Pensemos en esto, de 3 a 10 horas. Hay quienes han tenido a su cargo a nietos o bisnietos hasta por 9 años. El 73% afirmó realizar labores domésticas para otros, como lo son los hijos, las hijas, nietos, pareja, hermanos, cuñados. El 90% aseguró no haber recibido ningún tipo de compensación por las actividades de cuidado que realizaron para otros, ni en especie ni económicamente. A veces lo único que requieren es que les reconozcan, que les digan gracias, que es importante la labor que están realizando. Que a veces ni siquiera eso se realiza, el reconocer todo el papel que están jugando como cuidadores, este grupo de mujeres. Estas mujeres comenzaron a realizar actividades domésticas entre los 4 o 5 años de edad, dice una de ellas. Yo recuerdo que desde que tengo uso de razón hacía mis quehaceres, ni qué juego, teníamos que ser responsables, eso nos tocaba y ni modo.
Así fue siempre después. Cuando me casé me tocaba ayudarle a mi suegra con el quehacer y que me entregaran su ropa y que me dicen, ¿quieres señor, verdad? Pues te toca hacerte cargo de él. ¿Cuánto diera yo por seguir echando mis tortillas? Pero ya ni para el maíz tengo, y además ya estoy solita. Todos se me fueron para el norte. No crea, eso es feo, ya no tener ganas uno ni de hacer sus quehaceres. Eso ha de ser lo peor, ¿no cree usted? Eso es lo que más me hace sentir mal, y yo sola me animo y trato de salir adelante. A manera de conclusión, sus aportes de estas personas adultas mayores son laborales, físicos, socioculturales, simbólicos, históricos, afectivos y económicos. No se les reconoce sus aportes a la economía familiar a partir de todas las actividades de cuidado que realizan, aun y cuando ellas forman parte de la misma. Las actividades de cuidado que realiza este grupo de mujeres adultas mayores no se reconoce y se encuentra invisibilizada. Las condiciones de contexto migratorio en las que se vive este grupo de mujeres les permite continuar respondiendo al mandato de género, en donde la existencia de una mujer solo tiene sentido si es por y para por otros. Creo que eso es muy importante. El cuidado que estas mujeres realizan les permite seguirse construyendo en la vejez como mujeres. Este grupo de mujeres lucha contra el propio envejecimiento con el objetivo de continuar las actividades de cuidado que realizan, ya que en las palabras simples es lo que le da sentido a sus vidas. Y con esto termino. Gracias. Bueno, Ulises, te quedaba un minuto todavía. ¿Sí? ¿Quieres aprovecharlo o se lo pasamos a...? En las preguntas, muy bien. Vamos a escuchar la cuarta participación de la colega María del Socorro Castañeda Díaz, que viene de la UAM y nos va a presentar los estereotipos de la mujer latinoamericana como una potencial cuidadora de personas envejecidas, el caso de latinoamericanas en Italia. Muy bien, tiene un minuto de más. Donado por mí. Donado por el colega. Muchas gracias a los colegas. Pues muchas gracias a todos, sobre todo a las personas del Colegio de Michoacán que realmente pues han organizado esto y nos dan la posibilidad de venir a hablar sobre migración y vejez. En el caso que me ocupa a mí, pues es un tema un poco distinto, o digamos muy distinto a todas las realidades que se han planteado y que tienen que ver aquí con migración México-Estados Unidos. En este caso yo junto con la doctora Patricia Román, hice un trabajo que tiene que ver más con mujeres latinoamericanas que están en Italia, ¿no? Ya había el antecedente de unas entrevistas que se realizaron a mujeres de Perú, bueno, son 7 entrevistas, son mujeres de Perú, de México, de Ecuador y de El Salvador, y llama la atención cómo ellas, en las entrevistas en profundidad, que fueron bastante largas, coinciden en una cosa: para ellas el realizar el trabajo de cuidados es casi una actividad natural. Al migrar, el primer trabajo que buscan es ese, porque saben que las personas del país receptor consideran que ellas justamente son quienes tienen esa capacidad ya para realizar ese trabajo, porque a partir de sus antecedentes socioculturales ellas están como formadas para hacer este trabajo como si fuera algo natural, que como mujeres tengan que ocupar de las personas envejecidas, de los niños y demás. Entonces ellas se sienten, ellas mismas se asumen como cuidadoras innatas, ¿no? Y entonces, bueno, a partir de eso que ellas me dicen, y dado que a mí me gusta mucho trabajar tecnologías de información y comunicación, me pongo a buscar en internet, a través de esta técnica que es etnografía, que me permite analizar desde un punto de vista antropológico en la red los contenidos. Empiezo a buscar, bueno, ¿y los italianos qué piensan o cómo conciben o cómo imaginan a las cuidadoras? Porque además debo de aclarar primero que nada que no hay los cuidadores. El término en Italia son le badanti, las cuidadoras. No hay hombres. Para ellos no existe que los hombres cuiden a los ancianos o a los niños, además.
más bien a los ancianos, porque badante es un término que se usa para cuidar ancianos, son ellas le badanti, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahí yo empiezo a revisar, me doy cuenta que, ay, es que esto no funciona. Ok, me doy cuenta últimamente, en las últimas décadas, la relación innegable entre trabajos de cuidado es trabajos de cuidado, género e inmigración, justamente por lo que les estoy comentando, no son las mujeres que se ocupan de cuidar a los ancianos. Y bueno, se conjugan dos fenómenos que son el envejecimiento de la población en Europa, en este caso concreto Italia, que tengo entendido es el segundo país más longevo del mundo después de Japón, y bueno, se conjuga con este envejecimiento en Italia y el aumento de los flujos migratorios. El binomio mujer migrante cuidadora es como una constante y oculta diferencias intragénero, porque no es que todas las mujeres migrantes que se van a Europa o que se van a Europa se dediquen a eso, pero sí ocultan, como la mayor parte se dedica a eso, ocultan a lo mejor que hay otras mujeres migrantes que tienen otras actividades, que se dedican, incluso que son emprendedoras o que son investigadoras o que hacen otro tipo de trabajos, pero en el colectivo, en el imaginario, está la mujer migrante, sobre todo de los países del este de Europa y de América Latina, se ocupan de cuidar a personas envejecidas. La intención de este trabajo es eso, confirmar que en Italia, como ejemplo de país envejecido de Europa, hay un estereotipo de las mujeres cuidadoras que se difunde a través de las TIC, específicamente en Internet, y que en términos generales este estereotipo no es positivo. Además se muestra cómo algunas mujeres cuidadoras, las entrevistadas en este caso, se consideran a sí mismas más capaces de desarrollar ese trabajo por su origen étnico, como ya les expliqué. Todo el mundo lo puede cambiar y yo no. En este trabajo vamos a definir estereotipo como conjunto de creencias acerca de los atributos asignados a un determinado grupo. Los medios de comunicación indudablemente han sido reproductores y hasta productores de estereotipos, pero ahora en la era digital, el empleo de las tecnologías de la comunicación y de la información y comunicación está abriendo paso a esa posibilidad de difundir esos estereotipos, esos sistemas de creencias que se viralizan, se hacen masivos y terminan por ser una percepción colectiva. Para hacer este trabajo se tomó en cuenta el hecho de que cada vez es más frecuente que las personas, en este caso para encontrar cuidadoras, buscan en los motores de búsqueda como Google. Y entonces hice lo mismo, para empezar mi investigación hice lo mismo y empecé a buscar. La pregunta aquí son Levadanti Migliori, ¿quiénes son las mejores cuidadoras? Que me dio de inmediato 575,000 resultados. Y la otra pregunta era, ¿de qué nacionalidad son Levadanti Migliori? De qué nacionalidad son las mejores cuidadoras, y cerca de 1,070,000 respuestas obtuve, lo que me dice que en la red hay gente que busca esto, ¿no? Si lo buscas, porque si hay respuestas es porque la gente lo busca. Entonces, bueno, al respecto, sí, insisto, las personas del país receptor, a partir de que el sistema económico, buscan cuidadoras a partir de que el sistema económico ha permitido a las mujeres italianas trabajar fuera de su casa, conciliando los compromisos familiares sin que nada cambie en la relación de género. Es decir, las trabajadoras italianas requieren ese apoyo por parte de las cuidadoras porque tienen todavía a su cargo 70% del trabajo doméstico. En su casa ellas son las que se tendrían que ocupar, si no tuvieran que salir a trabajar, se tendrían que ocupar ese trabajo de atender a las personas envejecidas, y bueno, para que alguien les ayude en casa, a ellas les da la posibilidad de entrar en el mundo del trabajo verdadero. Y dice aquí, Toñetti es una investigadora italiana, dice, se trata de mujeres sustituidas por otras mujeres, pero más pobres. Tal vez a esta situación se puede atribuir que las personas que desean contratar a una cuidadora se apoyen en las búsquedas en Internet para resolver sus dudas. Como les decía, hay que aclarar que todos los sitios revisados hablan de mujeres como si no existieran hombres que hagan ese trabajo. No, esta actividad solamente para ellos, por lo que se ve en los sitios revisados, es mujeres cuidadoras. Y bueno, en un sitio que se llama Linquiesta, encontré este testimonio que es una entrevista que le hacen a una cuidadora peruana.
Ella dice, nada de cuidadoras, allá en Perú ese trabajo no existe. Eso cuenta la periodista. Para Lara, la peruana, es un invento de nosotros los italianos, porque las familias italianas muchas veces son desapegadas, comenta, y sin embargo también en su Perú, a donde no va desde hace 5 años, en las ciudades más grandes están naciendo estructuras de recepción y asistencia para ancianos. Muchos de sus paisanos que habían migrado a Italia o a España para trabajar como cuidadores, con la crisis ahora están regresando a Perú para abrir nuevas estructuras para asistir a los ancianos. Pero yo no estoy de acuerdo, dice la entrevistada, afirma varias veces moviendo la cabeza, los ancianos tienen que ser asistidos en su casa por sus familiares. Me recuerda lo que nos comentaba la colega cubana, que decía es que se ve en México, en Cuba, se ve que ese trabajo de ser cuidadores no debería ni de existir, porque es como faltar una obligación moral el no asistir o no acudir a las personas ancianas de la familia. Después, el concepto de la cuidadora, la badante, hace referencia en términos generales a personas de otra nacionalidad, migrantes que en otro sitio de búsqueda de servicio de cuidados que se llama Sistere.net, las describen de la siguiente manera. Tienen nombres incomprensibles, pero 90% de ellas se llama María, Elena o Irina. Para simplificarnos la vida, adaptan su nombre a nuestros usos y costumbres, y tienen todas familiares enfermos que esperan en casa el dinero para atenderse. Es un estereotipo bastante lamentable porque obviamente ni siquiera las consideran que tengan un nombre normal. Ellas tienen que adaptar su nombre a la realidad italiana, ¿no? Y encima todas tienen el cuento de que tienen a sus familiares enfermos y mandan dinero a su casa. El concepto de lavante, está repetido. Luego el foro de preguntas y respuestas Yahoo Answers da un ejemplo acerca del concepto que se tiene de las mujeres cuidadoras. En el mencionado foro, un hombre lanza la pregunta, ¿cuidadoras de qué? ¿De qué nacionalidad las elegirían? Al inicio eran siervas o mayordomos, después las llamaron colaboradoras domésticas y después cuidadoras. Pero explíquenme, ¿qué cuidan? ¿La cartera del abuelito o a su novio en la cocina? Ese es otro de los estereotipos de la mujer cuidadora. Me recuerda lo que decía la compañera que hablaba de Yucatán, que decía que a uno de sus colaboradores, de sus investigados, le tenía rabia a una hija a la cuidadora porque decía que podía conquistarlo y no sé qué. Eso es muy común en Italia, eso es muy común que piensen que la cuidadora rumana, la cuidadora, no sé, peruana, va a conquistar al anciano y le va a quitar su dinero, le va a quitar la pensión. Las respuestas a esa pregunta de Yahoo son variadas, pero en algunos casos los usuarios toman el tema en serio y dicen, por ejemplo, que en caso necesario ellos elegirían a una cuidadora italiana, justificando, prefiero pagarla más, lo justo, porque me siento más tranquilo. Es decir, a las italianas sí hay que pagar lo que se les debe pagar, ¿no? El trabajo tiene que ser bien remunerado porque son italianas. A las cuidadoras extranjeras, ¿no? Entonces, alguien les responde, ¿no? Que cuidar a un anciano no es un trabajo fácil, pero y por eso muchos italianos contratan a una extranjera. Y sobre todo en el norte de Italia es muy dado esto, que hay extranjeras como cuidadoras. De acuerdo con la publicación, las cuidadoras estarían obedeciendo un comportamiento estereotipado que además explican de la siguiente forma. La mayoría de las veces las cuidadoras provienen de otro país y la lejanía es algo difícil de enfrentar, sobre todo cuando se vive a una edad temprana, y a veces estas cuidadoras dejan a la propia familia, a sus hijos, a sus maridos, para hacer fortuna por medio de un trabajo en Italia. En sí, lo que se está viendo con esta revisión etnográfica es que la cuidadora tiene como un estereotipo muy marcado, tiene que ser extranjera, tiene que ser, no tiene que ser, sino para ellos es extranjera, absolutamente tiene que ser mujer, y sobre todo, en este caso, por ejemplo, muy interesante, de una novela que se publica sobre la vida de una cuidadora, son mujeres que no se llegan a adaptar del todo, y no solamente no se llegan a adaptar del todo, sino que fingen una adaptación en la sociedad, aunque en realidad no sucede así, ¿no? Pero también hay otro sitio que dice las cosas que suceden a las asistentes familiares, que trabajan más de 8 horas al día, que no disponen de horarios de reposo y que tienen niveles de malestar, porque
generalmente viven en la casa de los ancianos a los que cuidan, ¿no? Y duermen con ellos, entonces es complicado. Además, no solamente es eso, sino que se ha detectado que las cuidadoras tienen el síndrome de burnout, y eso es bastante interesante porque además refleja que también, además del estrés que tienen en el trabajo, sufren otras cosas y pueden ser víctimas de violencia física, violencia psicológica y violencia económica, que están ahí en la lámina, si ustedes lo pueden leer. Física, porque llegan a ser molestadas por sus patrones, por los mismos ancianos. Psicológica, porque sufren insultos y chantajes. Y económica, porque tienen bajos salarios, son despedidas sin justificación y obviamente no tienen seguridad social, porque además la mayor parte de ellas no está trabajando bajo un contrato regular. Entonces, bueno, mi intención era esa, hacer este breve análisis etnográfico para demostrar cómo el estereotipo de la extranjera cuidadora lamentablemente tiene más tendencia a lo negativo, y por otra parte, pues es las mismas mujeres que se contratan en este trabajo, ellas mismas consideran que están hechas para ese trabajo, que es natural que lo tengan que hacer, y ambas cosas me parecen muy preocupantes, porque además se pueden repetir ya en nuestros contextos, dado que cada vez más hay cuidados, o cada vez más la sociedad se inclina a que otras personas realicen los trabajos de cuidados de los ancianos. Muchas gracias. Justo a tiempo. Por eso me apuré. Bueno, pues, este es un buen tema. Seguramente tienen muchas preguntas por ahí anotadas. Y si no, yo aquí tengo varias que... ¿quién levanta la mano? ¿Quién da el...? Allá. Buenas tardes. ¿En Italia existe una corresponsabilidad del Estado en materia de políticas de cuidado? Porque ves que, bueno, en España existe esta ley de dependencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué recurren a esta manera como irregular, según lo que comentas, o fuera del sistema de protección formal? Porque es insuficiente, porque la cantidad de ancianos rebasa ¿cómo se llama?, el Estado mismo, no les alcanza. Sí, el Estado les da una colaboración, pero con ese dinero no les alcanza para poder pagar regularmente, establecer un contrato regular de trabajo, y por lo mismo ellos deciden hacerlo innero, como dicen ellos, ¿no?, clandestinamente, porque si no, de otra forma no les alcanzaría lo que el Estado les proporciona para pagarles. En realidad, el trabajo de cuidados está más o menos en 900 a 1,000 euros al mes, pero eso porque ellas viven ahí en la casa y porque además no tienen contrato y porque además no tienen que pagarle al IMSS, al Instituto de Protección Social. No hay esa obligación, no hay un contrato, entonces ellos de alguna forma prefieren pagar esos 1,000 euros aparte, porque el Estado lo que les da pues son como 500, entonces no y les al alcanzaría. ser objeto de violencia también que comentabas, ¿existe algún tipo de protección hacia estas mujeres? No, algunas asociaciones privadas, algunas asociaciones de voluntarios se ocupan, pero no existe. ¿Tiene todavía para...? Bueno, no, sí, no hay, es que no hay, es que en realidad en este momento, sobre todo en Italia, hay una situación muy seria incluso de xenofobia. Cada vez la protección hacia el migrante, sobre todo si no tiene documentos, es más precaria, es inexistente, sobre todo apoyados por Salvini, que es el ministro del Interior, que continuamente está lanzando mensajes en contra de esa migración irregular.
Entonces, no da soluciones a esa migración irregular, pero además complica la situación porque en el momento en el que él mismo dice que estas personas están en una situación de abuso dentro del país, pues imagínate si las van a estar protegiendo, ¿no? Entonces, cada vez es más complicado defenderlas y las asociaciones que se dedican a ello cada vez tienen más problemas. Incluso, no sé si has visto las noticias, últimamente ha habido incluso enfrentamientos. ¿Por qué? Porque la situación está muy, muy complicada, en el sentido de que cada vez hay más racismo. Yo no me atrevería a decir que se está yendo al fascismo, porque el fascismo es otra cosa totalmente distinta, en el sentido de que sigue una sola persona, una sola figura, un solo líder, pero las ideas que en aquel tiempo tuvieron tanto auge, sobre todo la parte de defender el territorio, ser nacionalistas y demás, están volviendo a partir de que hay una crisis económica en Italia que no pueden resolver. Y obviamente en este momento el migrante se ve como el otro invasor, el otro que está quitando el empleo a los demás. Entonces, con esta situación tan complicada, pues imagínate, no hay forma de defender a las personas migrantes. No hay forma. Bien, ¿quién más? Oh. Bueno, felicidades a los 4 ponentes por sus aportaciones. Yo más que una pregunta, bueno, sí es una pregunta concreta, pero me gustaría más que fuese como un detonante para una reflexión, ¿no? En la mayoría de las ponencias y algunas otras que se han estado presentando, se habla del trabajo de cuidados como desde esta perspectiva familiarista, ¿no? O sea, México es un régimen de bienestar familiarista, dual familiarista, donde se piensa que entonces ese trabajo de cuidados es responsabilidad de los familiares y se plantea esto como una situación ideal, ¿no? O sea, se plantea como esta reciprocidad, ellos nos cuidaron, ahora nosotros hay que devolver esa parte del cuidado hacia personas mayores en general o hacia personas dependientes. Y acá por lo menos puedo ubicar 3 experiencias, ¿no? El trabajo en Estados Unidos con Leti, Ulises en este trabajo en una comunidad rural y en el caso de las mujeres cuidadoras en Italia. Yo lo que quisiera preguntarles es si en esas experiencias hay algún indicio, aunque sea pequeño, de pensar o el trabajo de cuidados profesionalizado, o como si este trabajo de cuidados fuese una figura completamente ausente. Trataré de explicarme. O sea, yo creo, desde mi muy particular punto de vista, que pues como familiares podemos tener muy buenas intenciones para cuidar a cualquier persona, mayor o dependiente, pero que no necesariamente sabemos cuidar. O sea que a veces nos hacen falta pues alguna información desde técnica y que entonces podemos pues cometer más errores que beneficiar la calidad de vida de las personas que se cuidan, ¿no? Entonces, si en sus experiencias está esa contraparte del cuidado formal como una posibilidad, ¿no? O por lo menos en el imaginario decir, no, ese servicio es muy caro y no lo prefiero, o de plano ni siquiera está presente, ¿no? en estas 3 experiencias. Gracias. Levantamos otras 2 preguntas y va a estar lejos, pero... ok. ¿Qué piensan ellas de su trabajo, de la actividad que realizan? ¿Lo ven como una ayuda o lo conciben como un empleo? Y también cómo las ve la comunidad donde ellas suelen habitar, porque hay veces que a los coyotes comunitarios o que son locales siempre se les ve como alguien que colabora con sus paisanos. Y yo no sé si aquí también se pueda dividir el trabajo que ellas hacen, por ejemplo,
una coyota o pollera guatemalteca cruzando guatemaltecas, una hondureña cruzando hondureños, una mexicana cruzando o facilitando el conecte con la frontera norte. No, Ariel. No, hay conflicto de intereses. ¿Alguien más? Porque si no, Ariel va a tomar el micrófono. La metodología que hizo, que llevó a cabo, ¿no? Sobre las cuidadoras de personas mayores en Italia. O sea, bueno, entendí que hiciste etnografía virtual. Etnografía, ¿no? Sí, O sea, etnografía, es una técnica. Sí, sí, conozco, o sea, sé que es la etnografía, pero me llama la atención cómo es que, ¿mande? Netnografía. Ah, etnografía. Netnografía. Ah, ya. Entonces, ¿cómo fue tu metodología para hacer este tipo de etnografía, no? Y, bueno, de los resultados los resultados que presentas es, entrevistaste tanto a las personas que cuidaban y a las cuidadoras y a los cuidados. ¿Cuál fue tu metodología de selección para elegirlos? ¿Qué edades y de qué países eran originarios estas cuidadoras? Sí, porque sí me llamó la atención, ¿no? O sea, ¿cómo haces este tipo de etnografía? Etnografía, ok. Pero ¿cómo lo haces? Pero sí, ahora, es un tipo de etnografía, ¿no? Sí. Ajá, entiendo que es en redes sociales. Una pregunta más. Ajá. Una pregunta más. Bueno, yo la hago. Yo la hago aquí para la compañera doctora Leticia y para el doctor Gustavo, porque si no le preguntamos, él nos va a preguntar a nosotros. ¿Por qué los migrantes que ustedes están observando o que observaron, por qué no muestran más tolerancia a la presión social en sus localidades cuando hacen labores domésticas? Si ya pasaron muchos años, mucho tiempo en entornos donde eso es normal. ¿A qué factores atribuyen ustedes pues que no haya esa tolerancia más cuando están acá en sus localidades? Y damos espacio a las respuestas. Daniel. Ulises. Gracias. Con respecto a la pregunta de qué piensan ellas de sí mismas, si es un empleo, que si es una ayuda. Es una actividad que realizan subrepticia, sí, pero lo primero factor común, denominador que te dicen cuando les preguntas por qué lo hacen es por necesidad. Si hay una necesidad ahí económica y hoy un nicho de mercado, el que se dan cuenta. No obstante, la segunda, después de esto, pasando de la necesidad económica, viene el por ayudar. Entre ellas está muy marcada la ayuda. Te lo dicen constantemente. Por ejemplo, una de las colaboradoras empezó en el negocio porque ella tenía un puesto de venta de chicharrón y llegaban muchos los chavos a preguntarle, llegaban a preguntar cómo llegar, y del cómo llegar empezó a hacer bueno, te vas por acá, bueno, te llevo, bueno, yo te guío, hasta que estaba totalmente inmersa en la labor. Pero al principio fue por ayudarle a los chavos, inclusive los que llegaban por un taco, por el apoyo de la persona. Y entre ellos mismos se corría de boca en boca, que ahí, en cierto lugar, en cierta casa, había una señora que ayudaba.
Con respecto a la otra pregunta de cómo los ve la comunidad, entre más se aleja de la frontera, es más mal visto. Cuando en Tapachula, en Motocintla, en Talismán, es algo totalmente común, todos saben, está a la vista de la comunidad y no hay problema con ello. No tienen problema porque es parte son comunidades transfronterizas que esa es su vida, estar cruzando. Algunas la mayoría tiende a tener una actividad económica que difumina la actividad ilícita. Por ejemplo, estar llevando ropa de la mesilla y llevarla a la Ciudad de México, pero mientras la lleva también lleva personas. Estar trayendo de allá cosas para vender a Ciudad de México, para Chiapas, para que también así cuando las ven los federales no se den cuenta de que solo es de que están viajando constantemente por nada, porque algunas son guías en autobuses de pasajeros. Ellas saben quién es su gente, ellos saben quién es la que los guía, pero no van sentados juntos, a menos que sea con un niño. Ella lleva el dinero de ellos, ella lleva sus cosas de valor, porque lamentablemente las autoridades lo que hacen es bajarlos, quitarles todo y los dejan a su suerte. Una vez que los dejan, ella se sigue en el camión y unos kilómetros después se baja del camión y regresa en su búsqueda. Así que entre más alejado está de la frontera, más mal visto. Por ejemplo, en Tuxtla, donde también operan algunas de ellas, se da el fenómeno de las madrinas, que son las personas que no trabajan directamente para las agencias del orden, para seguridad pública, para migración o para algún cártel, pero están checando, están observando todo el tiempo. Son los que dan el pitazo de las sobrecasas de seguridad y les cobran tanto a ellas como a los policías o los federales por darles el pitazo o no. Y bueno, sí es una actividad bastante manchada, pero pues eso se hace más alejado de la frontera. Eso ya, por ejemplo, en la capital. Eso en Tapachula o en Moto no se ve. Motocintla no es algo que se conciba, porque la misma comunidad protege a las personas, porque saben que todos tienen familiares de los dos lados, todos han llevado a alguien. Es algo muy común. ¿Y usted? Yo creo que es sumamente importante establecer vínculos. A lo menos hay una clínica, el sector salud, o hay algún hospital. Recuerdo ahorita, bueno, en el caso de Irapeo hay una clínica y creo que será sumamente importante, ya lo decía un poco cuando estaba hablando en la presentación de enfermedades crónico-degenerativas. Yo sí le apostaría a que nos capacitemos como familiares, porque a veces, no sé, hablamos o hemos estado hablando de las personas adultas mayores que son independientes, que tienen un envejecimiento activo, pero no hablamos, por ejemplo, de aquellos que ya están postrados, ¿no? Que ese es también otro tema y que permea en todos los sentidos cuando hablamos de contextos migratorios. Entonces yo creo que sí es sumamente importante, ¿no? Digamos, una persona que regresó de Estados Unidos, de su vida laboralmente activa, y tuvo una lesión y está ya en su
en su localidad y su pareja que está en edad de vejez es quien lo atiende, sí es sumamente necesario desde el hecho de saber que para estarlo cargando necesitas ponerte una faja y que a veces no se piensa porque no se tiene el conocimiento, o para evitar las úlceras por presión, que se tiene que estar moviendo cada determinado tiempo, pues también es importante, ¿no? Informarnos, por ejemplo, si es una cama individual, cómo podemos ponerle unos botes de esos de Chile, y si es individual, ponerle unas sábanas matrimonial y hacerle un nudo, ¿no? Y entonces poder atender. Y sí, por ejemplo, en el Instituto Nacional de Geriatría hay constantemente cursos en línea que son gratuitos y que a veces desconocemos que hay cierto tipo de formación que nos permite brindar una mejor atención respecto a los cuidados. En las clínicas, ¿no? En los centros de salud que están alrededor de las localidades también hay enfermeras, hay personal del área de la salud, ¿no? Vaya, como desde el cuidado de la higiene bucal, ¿no? Que es algo tan sencillo y que tiene muchísimas implicaciones. Entonces yo sí apostaría a esa parte de que es sumamente necesario que como familiares podamos entender parte del proceso de envejecimiento que está viviendo la persona adulta mayor. Y aquí le dejo porque ya no hay tiempo. Sí, tengo un minuto para contestarles a las 2 y voy a tratar de hacerlo lo más rápido que pueda. En el caso de Italia, sí, claro que se llaman operatori sanitari, hay cursos y los toman y demás, pero ¿qué crees? Que van y los contratan agencias outsourcing y las llevan a los ancianos que sí pueden pagar. Eso por un lado. Y la otra cosa, si contratan a migrantes es porque además de que les piden que cuiden a los ancianos, tienen que hacer todo el aseo de la casa, ir al supermercado, hacer todo el trabajo de colaboradora doméstica, no nada más es para que cuiden a los ancianos. Entonces, pues no están capacitadas por usted. Se dice que es el trabajo del amor, ¿no? Porque saben supuestamente por su formación y por su origen. Por el otro lado, la etnografía es una disciplina. Pretenciosamente se dice que la etnografía es la ciencia de lo que pasa en Internet. Entonces tú, con base en la antropología, puedes hacer observación no participante, que es lo que yo hice, por ejemplo, puedes hacer observación participante, puedes hacer entrevistas en línea, puedes analizar los contenidos de las redes. Fundamentalmente es eso. Mi investigación está dividida en dos. Por una parte es análisis etnográfico y por el otro sí se hicieron entrevistas a cuidadoras que están en Italia, tienen edades comprendidas entre los 28 y los 60 años, la más grande tiene 60 años, son 2 mexicanas, una peruana, una ecuatoriana y una salvadoreña. Y se hizo por bola de nieve. Yo tenía conocimiento de una persona, esa persona me mandó con otra, ella con otra y así. Ese es en resumen lo que yo te puedo contestar respecto a tus preguntas. La etnografía es una disciplina nueva, entonces sí creo que vale mucho la pena seguirla explorando, ¿no? Al menos esa es mi intención. Gracias. Pues vamos a dar por terminar esta mesa. Con un fuerte aplauso, claro. Y a continuación vamos a tener una conferencia por Skype a cargo de colegas de la Universidad Autónoma del Estado de México, que nos van a hablar sobre necesidades no satisfechas de las personas mayores en contextos de alta migración. En este caso, ahí se pueden apreciar las 3 colegas, Zoraida Ronzón, Verónica Murguía y Ana Jardón, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Va adelante. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos por esta vía. Lo que nosotros queremos presentarles ahora es 3 que hablábamos en la mañana y bueno, vamos a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. El trabajo, como bien decía el doctor,
de el Estado de México con alto índice migratorio. Entonces, nosotras partimos precisamente de esta forma en la que pretendíamos ver cuáles eran las condiciones de vida de la población envejecida mexiquense, pero sobre todo en esta parte de los cuidados y en la atención de su salud como atención primaria. Las preguntas que llevaron a este trabajo tenían que ver con la manera en la que cubren las necesidades de la población envejecida, pero también en ese sentido, estas familias, de qué manera estaban contando o no con los recursos necesarios para esta satisfacción de cuidados y sobre todo en personas envejecidas, obviamente. Eso nos llevó precisamente a trabajar en el diagnóstico que ya teníamos, que para no aburrirlos es parte de los municipios que estuvimos trabajando y que la doctora Verónica presentó en la mañana. Es precisamente la representación de los municipios con alto índice migratorio y los municipios precisamente que nos daban con más relación de dependencia. Y esa era precisamente una de las cosas que queríamos ver bajo estos resultados de relación de dependencia. Entonces, cómo estaban satisfaciendo necesidades cuando había esta razón de dependencia muy alta y obviamente que nos llevaba cómo esas poblaciones que son migrantes y que son las productivas iban a sostener estos cuidados. Entonces, bajo esta razón de dependencia, veíamos precisamente cómo era la población mayor y entonces este tipo de ejemplos, se los pongo nada más para que pensemos en los contextos de los que estamos hablando, cómo la pirámide poblacional iba comportándose, y Zumpahuacán es precisamente el municipio donde voy a presentar la información cualitativa que nos llevó a responder esas preguntas. Y vemos precisamente cómo están anchas las bases de la pirámide y cómo se va ensanchando la punta precisamente con 75 y más. Y en ese sentido, lo que queríamos ver era eso, ¿no? Entonces, cómo se estaba comportando esta dependencia en relación a los cuidados. Este es otro municipio del Estado de México. Aquí entonces lo que veíamos y lo que empezamos a observar es cómo íbamos a abordar estas variables en torno a los cuidados. Y lo que observábamos eran estos 4 importantes que ven ustedes al centro, que es precisamente la salud, la familia, el ingreso y la seguridad social. Y alrededor de ello todo lo que hay, cómo nosotros empezábamos a observarlo en Zumpahuacán. Estas fotos que ustedes pueden ver precisamente son de personas mayores y que se dedican y que buscan pues cómo obtener recursos para esta parte que decimos los ingresos y tener algún tipo de ingreso, para tener los recursos necesarios para comer, para tener su atención en la vivienda, poder comprar, pero poder sobrevivir. Acá está arriba, que si ustedes observan, está don Tomás, que está en su parcela, y acá abajo está don Rodrigo, que está vendiendo sus productos. Entonces, bueno, lo que veíamos en ese sentido, buscábamos primero cómo atienden sus necesidades en cuidados y lo que buscamos fueron los programas para la población envejecida que las atienden en Zumpahuacán. Y entonces, encontramos todos estos, ¿no? No los voy a leer todos, pero en términos generales se supone que sí hay varios programas que van a atender estas necesidades. Sin embargo, no hay uno concreto que sí sea para cuidados o que sí contribuya de manera más eficaz. Está la capacitación, el trabajo social, pues está la casa del adulto mayor. Estos son en general en el Estado de México. Y algunos de estos sí llegan a Zumpahuacán, incluso algunos son con los grupos de personas con las que nosotros hemos trabajado. A raíz de esto, entonces pensábamos, pues entonces, ¿de qué son dependientes? Y lo que veíamos era la razón de dependencia. Entonces, realmente, pues, ¿de quién están dependiendo? Y estas preguntas, digamos que fueron las preguntas guía con las que nosotros nos acercamos a las personas para ver realmente, pues, cómo estaban solucionando sus problemas o sus necesidades más básicas, y eso nos llevaría a las de cuidados. Aquí, efectivamente, en ese sentido, cuando preguntamos, ¿usted de quién depende? De si depende de alguien de su familia para comer, pues nos daban diferentes respuestas, y bueno, esta parte en la que nos empiezan a decir cuáles son, ¿no? Dice aquí doña Leo, pues ¿de quién? Pues de mí, ¿no? Y entonces empezamos a encontrar ese tipo de respuestas que nos daban a pensar en cómo ellos siguen dependiendo de sí mismos a pesar de que a veces no tienen las condiciones necesarias, a pesar de que no tienen ni siquiera los recursos. Otros sí tienen este tipo de ayudas, vamos a pensar así, o de apoyos precisamente para satisfacer sus necesidades más básicas, como don Casimiro, que habla de su nuera.
y que dice que le lleva un plato de comida casi diario. Entonces, este tipo de respuestas las empezábamos a tener cada vez más cotidianas y nos llevaban a pensar en eso, ¿no? De casi diario, entonces, ¿qué hacen después, no? Los días que no. Dice, cuando usted se enferma, ¿quién la cuida o quién la cuida? Y bueno, acá igual, don Luis nos dice años y que era un caso también tal, porque él nos contaba esta parte, que si a veces mi hijo, ¿no? Pero luego no puede, él trabaja, la otra vez me sentí mal, y nos contó cómo efectivamente un día que se sintió mal y se fue al centro de salud, él solo porque no estaba, y entonces ya después lo fueron a buscar para saber realmente qué le había pasado, porque los asuntos que le fueron a decir al hijo, oye, su hijo está, su papá está en el hospital. Entonces, por eso decía, y lo empezó diciendo, a veces mi hijo. Doña María dice, pues habla de la relación que tiene con su hermano. Doña María tiene 81, y entonces esa relación con su hermano, que son precisamente quienes ellos pues se van ayudando y se van cubriendo estas necesidades de cuidados. Dice, y todavía dice al final, nomás que no nos sentamos mal los dos, ¿verdad? Y porque ahí empiezan los problemas, los dos obviamente son mayores. Y entonces preguntamos también, ¿qué hace la gente para poder insertarse en estos contextos? Y doña Tomasa, que es una persona que tiene un hijo en Estados Unidos, nos decía que sí, que tiene un hijo que le manda su directo, no siempre, dice, un mes sí y otro no. Cuando yo me llega el apoyo de aquí, ya vivo con lo que me manda ahí. Entonces esta dinámica también es algo frecuente con las personas que sí reciben dinero de familiares de Estados Unidos, porque no son todos. Pero bueno, esta manera en la que, para la época del trabajo de campo que hicimos el año pasado todavía, nos decían el apoyo bimensual que estaban recibiendo de los 1,100 pesos, les servía precisamente para sobrevivir ese mes. Y el siguiente mes era cuando el hijo le mandaba, era ya un acuerdo al que habían llegado, y de ella de esa manera cubría sus necesidades más básicas. Pero incluso esta otra pregunta que dice, ¿y su hijo piensa en regresarse? Y ella contesta que no, que ahorita no. Y es esta parte de la experiencia migratoria que tienen con las otras generaciones, porque el hijo tiene miedo de que le pase como su papá, que no hizo nada. Y está del otro lado el testimonio de doña Petra, que también en esta parte de cómo se apoyan o cómo se dan cuidados, y dice, yo tengo mis amiguitas que he hecho aquí, y cuando una no viene a junta, aquí se refiere, perdón, aclaro, a el grupo que está de INAPAM dentro de las instalaciones del DIF, con quienes hemos trabajado en diferentes ocasiones, y es un grupo que, a pesar de que son alrededor de 60 personas las que están, digamos, censadas para poder ir. Lo cierto es que el grupo es de 20 a 25 personas y se reúnen todos los viernes. Y entonces ese grupo sirve como ese vínculo. Cuando una de ellas, lo que está expresando es que cuando una de ellas no va, mayormente mujeres, la otra pasa a buscarla, ¿no? Y dice ella, le doy sus vueltas. Y ya le lleva un pancito, una escopita, algo, cualquier cosa, porque estamos solos. Esta parte entonces de cómo empiezan a verse los cuidados. ¿Qué vemos? Para no dar más testimonios, ¿qué vemos? Pues que están precisamente ahí los olvidados de estos que estamos hablando, los olvidados no solamente por las políticas sociales o por la población o por las personas migrantes, sino están precisamente estas personas que son los olvidados, que son los migrantes envejecidos. Ok, sí, yo me apuro, gracias. Y que efectivamente ha llevado a que estén en ese sentido como esa parte, no una parte olvidada de la población. Están las mujeres que se quedaron y envejecieron, que se quedaron solas porque los esposos se fueron y nunca volvieron, y obviamente en ese sentido esta parte considerada como personas rurales. Hallazgos, pues hallazgos creo que tenemos varios y que efectivamente nos van a derivar, aunque en esta situación de la evidencia cuantitativa nos dice que está la relación de dependencia con los otros grupos poblacionales. Sin embargo, ya estando ahí en la población, pues no se ve. Es decir, no es realmente que dependan de ellos, sino que dependen de otra serie de recursos que van maximizando y que efectivamente lo mencionamos por acá, en el sentido de que estos beneficios, por mínimos que sean, que dan las políticas públicas, este ingreso que tenían de 1,100 pesos, lo maximizan para que efectivamente pueda hacer para estas personas la diferencia entre comer o no comer, entre tener que comprar su medicina por el Seguro Popular o no. Entonces, sí hacen uso eficiente de estos recursos, pero obviamente pues no son suficientes. Es decir, en este momento que no están llegando los recursos de manera adecuada, pues obviamente se ven en una complicación bastante mayor.
Y bueno, por otra parte, veíamos esta parte de la diferenciación de sexo, sí, siguen siendo las mujeres las que son cuidadoras de otras personas de su edad, de niños, de personas más jóvenes, pero no es exclusivo de ella. También encontramos hombres que también van a ver a sus compañeros de grupo para poder dar estos cuidados. Y bueno, pues lo que decíamos, la pendiente de la política social, el planteamiento general que tenemos es que pues hay que hacer una política social transversal, donde efectivamente no podemos nada más dirigirnos a este tipo de políticas asistencialistas, sino que sí tiene que ser aproximada a las necesidades reales, ¿no? ¿Qué le puede funcionar a estas personas que además de todo son cuidadoras y entonces esos apoyos deberían ir también para allá? Y que el programa sea de una manera y que considere precisamente a los cuidados ya como un derecho, ¿no? Creo que estamos en el momento de estar así y que en ese sentido podamos ver de una manera más concreta cuáles son esas necesidades de cuidados. Y bueno, ya nada más ante eso, pues vemos esta parte, ¿no? Como conclusión, las políticas públicas son un poco focalizadas y esta diferencia de género se manifiesta en los cuidados sobre todo, la seguridad ciudadana y obviamente los ingresos alrededor de la salud. Y bueno, termino con eso para poder no pasarme en el tiempo y esta es una foto precisamente de Zumpahuacán y arriba es una persona que ha recibido apoyos, hay ciertas acciones que son de la misma comunidad, sobre todo de un grupo precisamente de familiares de migrantes, no es como tal un club espejo, pero sí va en ese sentido, y es de donde llegan a recibir apoyos, porque la sociedad se está organizando y eso es interesante. Muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguien desea preguntar algo? Nada más dos. Ariel, ¿ya no? ¿Querías preguntar? Colegas, bueno, no hay preguntas, Zoraida. No escuchamos si hubo una pregunta o no. No hubo preguntas. ¿Quieren agregar algo? No, pues nada más bien agradecer que nos haya dado la oportunidad de presentarlo de esta manera y pues insistir en la necesidad de la creación de políticas públicas basadas en el trabajo, sobre todo social, que nosotros podemos dar como expertos en vejez y vejez. Hay mucho trabajo por hacer, pues ese sería lo único que agregaría. Ok, muchas gracias. Gracias. Damos por cerrado. Pero, ¿qué sigue? ¿Ya se acabó? ¿Tan rápido? Y creo que está lloviendo.
primero esos. ¿Mande? No. Aquí el bolo son dulces. Aquí el bolo son dulces. Yo también llegué con esa idea del bolo, pero aquí el bolo son los dulces. Bueno, pues muchas gracias por esperarnos y esperarse hasta esta hora. Habíamos considerado poner en la bolsita donde viene la libreta y el programa un chaleco antibalas, pero no fue necesario, ¿verdad? Como lo ven, como lo demuestran quienes todavía están aquí. Aparte de los que están aquí, hubo otros que no están aquí, pero que estuvieron presentes. Miren, tuvimos 95 personas conectadas por internet, en la transmisión por internet. Obviamente la mayoría son de México, pero también tuvimos de Estados Unidos, de Guatemala, de Honduras. En México la mayoría, 57% se conectó desde Michoacán, pero también tuvimos de Jalisco un 15%, del Estado de México un 11%, de la Ciudad de México, de Baja California, de Guanajuato, en fin. Esto no demuestra más que lo que han dicho, confirma lo que han dicho ya algunos colegas de la necesidad de pensar, de analizar, de compartir lo que sabemos, lo que estamos investigando sobre estos dos grandes temas que en realidad para nosotros ya se trata solamente de uno, la vejez migrante. Yo celebro que hayan acudido a esta convocatoria y celebraré más si acuden a la segunda convocatoria para este congreso. Les dije, creo que en la inauguración, que la idea es organizar este congreso bienalmente, cada 2 años. Y hace rato en la comida estábamos hablando de cómo organizarlo, de hacia dónde dirigirlo. Y Verónica Montes de Oca sugería que lo hiciéramos itinerante. Y yo dije, bueno, ¿por qué no? Sería interesante hacerlo. Obviamente, Verónica lo dice porque no lo está organizando, ¿verdad? Está ahí desde afuera, pero si es complicado hacerlo en una sola sede, ahora itinerante, me imagino que se multiplicaría eso, pero vamos a considerarlo. Pues agradezco mucho su presencia, agradezco mucho a los que estuvieron y ya se fueron. Y a mí no me queda más por mi parte que expresarles este reconocimiento y todo mi agradecimiento. Bien, pues hoy damos término con los trabajos del primer Congreso Internacional de Migración y Vejez Migrante en estas instalaciones del Colegio de Michoacán. Es muy significativo, pues es el resultado de años de insistir en la importancia de un tema que no ha tenido el impulso ni la presencia de otros. Que incluso el tema de vejez es un tema menor tanto en la academia como en el sector de las políticas públicas. A partir de la reflexión que ha permitido la investigación, hemos encontrado puntos de cruce entre el fenómeno de la migración y del envejecimiento, y esto nos ha permitido idear este primer congreso. Y damos cuenta que hay muchos colegas que han estado trabajando en el tema. Vimos aristas sobre cómo se conecta la migración y la vejez. Hemos encontrado en la experiencia de comunidades migrantes que este cruce se ha vuelto fundamental para comprender el fenómeno migratorio y las implicaciones de envejecer en este contexto. Por las temáticas, vemos que en el cruce de estos dos importantes temas nos preocupan otras aristas, pues no solo es el asunto de las remesas,
sino de problemáticas propias de la misma condición de este sector. Hace falta mucho por hacer sobre el tema de migración y vejez. El principal reto es que los resultados de las investigaciones de quienes abordamos estos temas se escuchen. Así que ayer y hoy aportamos nuestro granito de arena a la historia de este tema. Coincidirán conmigo que el tema de migración y vejez puede tener dos grandes aportes. Por una parte, nos ayuda a comprender cómo ha cambiado nuestra sociedad en sus diversas aristas y hacia dónde vamos. El segundo aporte es que con el conocimiento que estamos generando sobre el tema, nos damos cuenta que tenemos suficientes elementos para proponer estrategias y acciones que produzcan impactos positivos en la sociedad. Coincido también que este primer Congreso Internacional de Migración y Vejez Migrantes es pionero y aunque tuvimos un inconveniente, los muchos y pocos que estuvimos presentes no quitamos la mirada ante este fenómeno. De mi parte también, gracias. Y bueno, este evento no sería posible sin el apoyo de un equipo del colegio. Y quiero mencionar a nuestras alumnas de estudios rurales, de la maestría de estudios rurales, quienes nos han apoyado en varios días, no solamente estos dos, sino que han estado con nosotros desde hace una semana o 2 semanas. Aquí. También, y nos falta también nuestro compañero Roscas, también otra compañera que se llama Pilar, que ella también estuvo con nosotros, ella está haciendo su servicio social, y bueno, también pues un aplauso, ¿no? Y bueno, también hay que dar las gracias a los departamentos que conforman nuestro colegio, y es el equipo de cómputo que están aquí presentes también, y también han estado con nosotros. A Multimedios, a Difusión Cultural, al Centro de Estudios Rurales, Departamento de Recursos Materiales, Departamento Editorial, y a una compañera que nos ha ayudado en varios aspectos del diseño, pues también, que forma parte. Se llama Guadalupe Lemos. Muchas gracias. Yo particularmente le agradezco al señor panadero que nos hizo tan buen pan. Y como ya nuestras autoridades seguramente están en sus casas descansando, yo los conmino a que nos retiremos también a descansar y oficialmente doy por clausurado este congreso. Muchísimas gracias a todos. Pues ya. Abajo está el bote para recibir todo porque muchos carbohidratos. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true. Knowing that you lied, straight-faced while I cried. Still I look to find a reason to believe. Someone like you makes it hard to live without somebody else. Someone like you makes it easy to give. Never think about myself. If I gave you time to change my mind, I try to leave all the past behind. Knowing that you lied, straight-faced while I cry. Still I look to find a reason to believe.
myself. If I listened long enough to you, I'd find a way to believe that it's all true.